Patti, hablar de Cortázar, a 100 años de su nacimiento, usted tiene un interesante trabajo sobre él y de otros varios autores que ha recorrido, pero es interesante comenzar hablando del Cortázar niño, ¿no? Y ese Cortázar del cual usted hablaba, que vivió esos momentos de soledad que también tuvieron que ver con su niñez. ¿Cómo era ese Cortázar niño? Mira, yo no he tenido exactamente mayores, salvo sus textos, ¿no? Pero sí sé que aparte de Cortázar fue abandonado por su padre, digamos, no prácticamente, él se fue de la casa y después ellos se criaron, él y su hermana, con la mamá. Así que tiene una fractura, un dolor profundo. Y bueno, y tuvieron que vivir una vida más o menos apretada económicamente. Él no era de una familia, podría haber sido, pero no lo era una familia. Entonces él estudió en terciarios, estudió literatura, trabajó de profesor. Pero la lectura y la fantasía lo acompañaron desde siempre. Sí, pues como se puede ver en las grandes transparencias, ese hermoso texto de Territorios, ¿viste? Cuando él hace... recién no le había una partecita que dice que cuando no tenía piedritas de colores usaba caramelitos chupados a media para entonces hacer y mirarlos al trasluz para poder ver esos distintos colores y ver cómo cambiaban los brillos y la luminosidad de perspectiva, ¿no? Y la verdad que él tiene eso como marca la forma de construcción poética, y él tiene la idea del ser, también esa idea del ser, de la multiplicidad del ser, ¿no? Que no puede ser unilateralizado solamente en un aspecto político, solamente en un aspecto sexual, sino todo eso tiene que estar, toda esa libertad tiene que estar. Él cuando opta por una posición así de apoyo a las revoluciones va siempre a pensar en que la libertad no tiene que perderse. ¿Qué autores lo van acompañando en ese crecimiento? Y mira, yo creo que más que autor, bueno, si bien él tiene un origen muy importante, de mucho peso del simbolismo, que es de fin del siglo XIX, ¿no? Este tema de los sonidos y las imágenes sensoriales, en la manera de construcción de la poesía o de sus textos, pero también tiene una presencia muy importante en toda su primera época, hasta su época de formación, fue filosóficamente del existencialismo sartreano, Jean-Paul Sartre, y desde el punto de vista poético, aparte de la tradición simbolista del surrealismo. Por eso él, como marca el surrealismo, va a ser siempre un defensor de la posibilidad de la palabra para crear otras realidades, ¿no? La palabra como una forma de apertura hacia otros mundos, anunciar lo que vendrá. Y también toda la tradición de bueno, es un gran admirador de Edgar Allan Poe, tiene una gran cantidad de cuentos fantásticos, por ejemplo, pero su literatura fantástica es muy particular. Él dice que la literatura fantástica, lo fantástico, él escribe sobre su concepto de lo fantástico en La Vuelta al Día de 80 Mundos, y dice ahí que lo fantástico es tener la capacidad de meterse en el entre los intersticios de la realidad, que es una apariencia, que es una costra apariencial, dice algo que se ve pero que no es, meterse, atreverse a buscar aquello que está por detrás, pero fundamentalmente regresar para poder expresarlo con palabras, como él podía expresarlo con palabras, o con otro arte podría ser, pero está hablando del escritor, ¿no? Es un concepto de lo fantástico distinto que el fantástico escapista. Tomo su palabra, regresar, ¿no? Y pienso en su exilio en París, que tuvo mucho que ver con su gran distanciamiento con el peronismo, ¿no? Claro, él cuando en el 1951 se va con una beca, pero él expresa en sus propios escritos, él tiene un gran rechazo por el primer peronismo. Y no solamente un rechazo por las políticas, como dice, justicia social, vacas, el tango, el folclore, la chatura de esa clase media que tiene, para él no es una celebración, el escalafón, ni ninguna de esas estabilidades de ese estado keynesiano, podríamos decir que es ese primer peronismo, y sino que aparte tiene... Bueno, también sufre las censuras que se vivían sobre todo en el sistema educativo clásico, muy ligado a la derecha católica. Sabés bien que también hubo intervención en las universidades, estuvo Ivanišević, alguien muy de derecha, que estaba en contra del psicoanálisis y del surrealismo, por ejemplo.
decía que eran unas porquerías. Entonces él sufre todo eso y se va. También rechaza la invasión de los cabecitas negras, le parece un horror que estén en el Colón, por ejemplo, como se puede ver en la novela El examen. Y después tiene un cambio, no es porque se haga peronista, pero él cambia con la Revolución Cubana, en el 59, mucho con el Mayo francés, que está en París, y comienza a valorar toda la lucha en América Latina, los movimientos revolucionarios, Seguro. La nueva izquierda de Argentina, él pasa, respeta, tiene diferencias, no está de acuerdo con el militarismo, pero los respeta, tiene otra valoración, porque contribuyen a hacer otra sociedad. Patti, hace una fuerte valoración también de las cuestiones vinculadas a la alfabetización, ¿no? Como camino también de liberación del hombre, de la persona. Claro, y por eso valora tanto dos revoluciones que llevaron adelante extensos planes de alfabetización, que no es lo mismo que se enuncie la alfabetización que lo que hace la Revolución Cubana o lo que comienza a ser la incipiente Revolución Nicaragüense, que él amó profundamente. A partir de 1979 se siente muy identificado con esa Revolución Nicaragüense, porque él dice que hay que elevar a los que no saben, hay que formarlos para que puedan participar de ese vuelo colectivo que es espiralado y que es ascendente. ¿Es leído lo suficiente? ¿Es tenido en cuenta en las universidades, los espacios educativos? ¿Abren las puertas a la lectura de Cortázar o popularmente, masivamente nos quedamos únicamente en Rayuela? ¿Cómo lo ve usted, que ha sido una estudiosa de su obra? Mira, yo creo que, bueno, justamente cuando aprendí eso que termina en el libro Escucha amor, escucha el rumor de la calle, lo que yo trabajé era tratar de mostrar la multiplicidad de Cortázar, porque se muestra el Cortázar hasta Rayuela, el Cortázar político, el Cortázar que debate la revolución. No los parece. Textos como La vuelta al día en 80 mundos, Último round, libro de Manuel, por decirte, ¿no? Toda la producción que tiene, recién yo leía, digamos, Territorios, bueno, todos esos textos no son conocidos. De todas maneras, la gente, el lector común del pueblo tiene un olfato perfecto y siempre encontrás un lector de Cortázar, de lo que se ofrece Cortázar y le gusta Cortázar. Las universidades no le dan importancia a Cortázar. Cortázar es un tipo que, qué sé yo, he visto homenajes a Cortázar, así por ejemplo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en un encuentro latinoamericano de literatura, en una oportunidad era uno, pero en general Cortázar incluso fue muy ninguneado por un tipo de crítica literaria, sobre todo en los 80, los 90. Y él a su vez, él tampoco quiso nunca la academia. Él no quiere las profesoras de literatura o los profesores de literatura que van con el corrector permanentemente señalando los errores y no dejan vivir la palabra, no dejan fluir la vitalidad de las palabras. Él también nunca tuvo ningún problema. Rechaza las instituciones. Él tiene un gran rechazo a las instituciones, una marca anarquista, digamos así, en ese sentido, ¿no? Y sobre todo las gramáticas, las cosas que pueden cortar la vida, digamos eso. Patti, ya para el final, ¿en qué sigue trabajando? ¿Tiene algún proyecto en marcha, investigación, algún autor? Sí, vos sabés que el verano pasado comencé a trabajar y bueno, después me tuve que reintegrar a mis trabajos y lo pienso terminar este verano. Comencé a trabajar con varios autores de la década del 60 de Argentina, en general en poesía, Leónidas Lamborghini, César Fernández Moreno, Francisco Urondo. A Francisco Urondo lo tomé nuevamente, ya he escrito sobre él un libro. Pero en este caso yo quiero focalizar en el concepto de lo popular y la voz popular y el concepto de lo nacional. En poetas, sobre todo, de la década del 60. Focalizando en alguna de sus obras y seguramente voy a tomar con esta nueva mirada, desde esa perspectiva, para trabajar lo nacional, idea de lo nacional, de la patria, de pueblo, multitud, también nuevamente con Cortázar, Walsh y Conti, con los que yo ya he trabajado, pero no desde esta mirada.